Bueno, y precisamente para hablarnos de este tema tenemos en la línea telefónica a Leonel Fernández. Él es director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano, institución a la que hemos recurrido sobre todo cuando se dan esta información en torno a la seguridad. Muy buenos días, Leonel, gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Stele? Muy buenos días. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues la pregunta directa, Leonel, ustedes especialistas en este tema de la inseguridad, ¿es cierto las declaraciones que dio el mismo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que se ha contenido la cifra de homicidios? Pues mira, es una respuesta sesgada. Yo creo que está un poco complicado hablar de cierto o falso, porque en términos de datos específicos de cómo se mide el homicidio en México en el secretariado, podemos decir que el dato es verdadero. Sin embargo, es sesgado porque incurrió en un ajuste, digamos, de la estadística para poder dar el mensaje que él necesitaba dar. Lamentablemente no hay evidencia que 2020 va a tener menos homicidios que 2019. Si bien es cierto que la velocidad con la que venían creciendo en 2019, en 2018 se ha contenido, es decir, crecen menos rápido, los homicidios siguen creciendo. El secretario cometió pues no quiero decir un error, pero sí un ajuste al referir y al comparar el mes de septiembre contra el mes de agosto. Hemos dicho hasta el cansancio y se ha explicado en un montón de nuestros eventos, de nuestros reportes, incluso en discusiones con la propia autoridad, con David Pérez Esparza, que es el titular del Centro Nacional de Información, con el secretario Leonel Cuatro, el secretario ejecutivo, que comparar un mes contra otro mes seguidos realmente es muy sesgado y es muy poco útil para poder evaluar cómo vamos avanzando. Por tres factores. El primero, los homicidios tienen cierto grado de estacionalidad. Se comportan relativamente similar en meses similares, no exactamente, varían por los años y por las crisis, pero en términos generales sí podemos observar una ligera estacionalidad. Va a haber más homicidios en meses con calor que en meses con frío, va a haber homicidios cuando haya más gente en la calle, cuando haya más probabilidad de fiestas, como por ejemplo en diciembre, pero sobre todo va a haber más homicidios en fines de semana que entre semana, y eso ya lo hemos estudiado e incluso publicado. Hay una probabilidad un poquito más alta de que los homicidios se concentren en fin de semana por cuestiones de alcohol, por cuestión de que la gente tiende a tener menos trabajo y está más en la calle, y todos esos homicidios de un tema situacional suelen suceder en fin de semana. Y esto es importante porque en el caso de septiembre contra agosto fue un mes que tuvo 5 fines de semana, frente a septiembre que solo tuvo 4. Y no solo eso, sino agosto tuvo un día más. Entonces se le va a presumir que hay un 8% de descenso de un mes contra otro mes sin evaluar la tendencia general. Pues lo único que va a hacer es distraernos de lo que realmente está pasando. No es una ligera descenso, simplemente el homicidio se está comportando de forma natural en cómo se comporta, pero si vemos la tendencia a largo plazo, que es la única forma de ver su verdadero comportamiento, vemos que el crecimiento o el descenso está muy alrededor de cero, es decir, están mantenidos. Y esto preocupa porque estamos en el tope, es decir, si se estuvieran manteniendo en un momento de paz donde no hay tantos homicidios es una buena noticia. Pero lograr mantener la cantidad de homicidios, es decir, estamos hablando de prácticamente 100 homicidios al día, en la parte más alta de la gráfica, pues no es una cosa que debamos festejar. Y no solo eso, también podemos ver ya con los datos que ellos mismos publican, datos diarios de homicidio, que tienen bastantes debilidades en términos estadísticos, pero que nos dan una ligera intención de qué está pasando al día y con información muy actualizada al día 20 de octubre, que es el último dato que han publicado. Pues octubre seguramente va a rebasar. El domingo 11 de octubre fue el segundo día con más homicidios de todo el año. Entonces es un poco sesgado, tramposo que se utilice este dato que encontraron a la hora de estar jugando con la estadística para hacerlo como su despedida de la Secretaría. Leonel Fernández, te saluda Jesús Anaya y es para preguntarte, el secretario, hoy exsecretario Alfonso Durazo, manipuló las cifras para poder dar este mensaje antes de ir a buscar la candidatura por Sonora. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues mira, las cifras no las manipuló, las cifras son las que son, pero sí las utilizó a su favor. Hay quien dice hay quien reclama que es muy fácil mentir con estadísticas, yo diría pues es más fácil mentir sin ellas. En su caso las está utilizando de la forma que le conviene. Y es muy preocupante porque lo que hemos dicho siempre, los datos sobre homicidios, los datos sobre inseguridad, no deberían de ser el termómetro con el que evaluamos
las autoridades. Es simplemente como ahorita que estamos hablando del COVID, como la prueba de laboratorio. No importa qué tanto, sino esta información debería de utilizarse para poder diseñar política pública. Si la propia autoridad está encargada de poder identificar dónde están los problemas, de identificar el verdadero impacto del problema en la vida diaria de los mexicanos, se están engañando a sí mismos, utilizándola a su favor, tratando de presumir logros que no son de ellos o que no han sucedido. Pues el problema es que vamos a seguir viendo que esto no cambia. Si tuviéramos que definir hasta el día de hoy cómo ha sido su administración o su gestión dentro de la Secretaría Ciudadana y en general la administración del gobierno de López Obrador en términos de seguridad, pues es de absoluto estancamiento, de una falta de profesionalización absoluta y de no entendimiento del problema. No necesitamos ver el porcentaje de 8% que bajó, sino políticas públicas específicas que nos hablen de que estén entendiendo. Algo que ha mencionado mucho el director general del Observatorio, Francisco Rivas, es que uno de los grandes errores que tuvieron al inicio de la administración fue ponerse fechas límite para la disminución de los delitos. El problema del que nos encontrábamos a principios de 2019, a finales de 2018, cuando hubo el cambio de administración en materia de inseguridad, era tan grave que nos iba a llevar varios años resolverlo. Era un poco inocente pensar que en un par de años íbamos a poder estar hablando de soluciones y de una nueva paz. Sin embargo, pues parece que tienen prisa por demostrar que hay un poquito cambio y con pequeños descensos, buscándole ahí al dato, ya parecen que están festejando. Estamos en el peor momento de inseguridad. Si sumamos las víctimas acumuladas de lo que van de este año con el año pasado, vemos aproximadamente 270 víctimas más. Es decir, no estamos descendiendo. Al día de hoy, 2020 sigue siendo el año con más homicidios desde que tenemos registro, si contamos el acumulado entero del año, del 1 de enero al 30 de septiembre que se ha publicado. Entonces, no manipula los datos, pero sí manipula el entendimiento de los mismos y el uso de los mismos para dar explicaciones. Leonel, preguntarte, porque acabas de mencionar, ha sido el año en donde más pues homicidios se han registrado, pero no nada más es lo único. Estamos viendo también, a menos que tú tengas otra opinión, las cifras tan lamentables de feminicidios, que también es otro tema que deja pendiente el mismo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. ¿Es cierto o no? De acuerdo, mismo ejemplo. Lamentablemente la medición del feminicidio ha sido muy compleja en el país porque todavía todos los estados no logran entender que tienen una obligación legal por cualquier homicidio de mujer iniciarlo como una investigación de feminicidio. Todavía hemos encontrado estados que tienen porcentajes elevados de solo capturar o solo registrar o iniciar carpetas por homicidio de mujer, homicidio doloso de mujer. Y a pesar de ello seguimos viendo crecimientos, así como de los homicidios. Al 30 de septiembre en este año llevamos 724 víctimas de feminicidio registradas. Es el año desde que tenemos registro con más víctimas de feminicidio. Y es un problema que además está regionalizado. Podemos ver estados que tienen un mayor aumento de este tema y en general no hay políticas públicas diferenciadas. Y creo que ese es el principal problema para cualquiera de los delitos. Tal parece que su principal estrategia, que es la famosa Guardia Nacional, va a resolver todo como si fuera una varita mágica, como si los militares que son parte de la misma van a tener la capacidad de entendimiento de los problemas de género y de las condiciones que llevan a que la violencia familiar se transforme eventualmente en un feminicidio o contextos de violencia sexual que van a acabar en una muerte violenta. Y al mismo tiempo van a poder resolver robos a negocio, y al mismo tiempo van a poder resolver el crimen organizado, y al mismo tiempo van a poder resolver un problema entre vecinos. Pretender que es una estrategia que va a resolver los problemas es tratar de matar moscas con escopetazos. Nos habla de que no entiende el problema. Y se refleja particularmente en las víctimas de grupos vulnerables. Al día de hoy no hay una política de género o de entendimiento de género que permita resolver los problemas que existen. Y si vieron esta pandemia, hemos visto los descensos, como hemos platicado en otras ocasiones, de los delitos. Hay 3 delitos en particular que se han mantenido al alza en esta pandemia, que es el feminicidio, la violencia familiar y las violaciones. Los 3 delitos que tienen que ver con violencia de género van al alza. Y no vemos alguna actitud diferenciada ni ninguna encomienda particular. Deja tú de tratar de resolverlo, de tratar de entender el problema para eventualmente aportar soluciones válidas y que sean sostenibles en el tiempo. ¿Ha sido indiferente el gobierno entonces? Así lo podemos resumir. Es indiferente y, mira, yo me atrevería a decir que es poco profesional. Lo que han demostrado en las Secretarías de Seguridad Ciudadana es que no entienden el tema.
que no entiende qué es seguridad y para muestra un botón. El hecho de que ya sabiendo desde que inició el gobierno que Durazo tenía las funciones políticas en Sonora, el hecho de que hayan puesto un político que ha pasado desde vocero del gobierno de Vicente Fox por diferentes temas en el área más importante quizá, o el problema más grande que tiene este gobierno a dirigirlo, pues nos habla de que no están entendiendo que esto se requiere un tema profesional. Gente que conozca de inseguridad, gente que conozca del comportamiento criminal, de la diferenciación. Pues más que indiferentes, yo creo que son poco profesionales, no son diferentes como ellos juran decir, siguen imprimiéndole un tema político, un tema que deberían de extraer lo más político posible. Quizá de todos los temas del gobierno federal, el que debería ser el menos político es el tema de la seguridad. Y pues siguen comportándose de la misma forma, y no es solo de la misma forma, sino ahora militarizando el tema, ahora dedicándole, pues al final, si se puede definir la gestión de Durazo en dos temas, es falta de profesionalización y entrega a los militares de la seguridad pública. Incluso el crimen organizado aceptaba ayer a Alfonso Durazo que aumentaba. Claro, porque de nuevo, no han logrado entender qué está pasando en México. Ellos pretendían que solamente militarizando a las policías y llevando al territorio a la Guardia Nacional, solo con la pura disuasión esto se iba a resolver. Se requieren estrategias, se requieren tácticas para resolver los problemas críticos del momento y estrategias a largo plazo para poder hacer sostenibles estos resultados. Pero no lo hemos visto. La Guardia Nacional no es una estrategia, es un grupo de militares que les cambiaron el uniforme, que todavía no tienen los marcos jurídicos completos ni desarrollados, que todavía no tienen ni siquiera los modelos de capacitación desarrollados. Hemos estado trabajando directamente, ya que existe con los miembros directos de la Guardia Nacional, para tratar por lo menos de llevar capacitaciones más allá de los cursos de siempre y poder pues inculcar temas diferentes como investigación, derechos humanos, género, policía orientada a la solución de problemas. Sin embargo, todavía ha habido una resistencia importante pues para lograr esta capacitación. No hay estrategia. Tenemos un cambio de nombre, un cambio de marca, pero hasta ahí. Bueno, Leonel Fernández, pues te agradecemos, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Te agradecemos, como en otras ocasiones, que nos hayas compartido tu opinión y las aclaraciones, sobre todo en torno a este tema de seguridad. Y bueno, pues ya sabes que los micrófonos de Canal 6 están abiertos y también la invitación para hablar más adelante de estos temas que tanto nos aquejan a la ciudadanía mexicana, Leonel. Pues muchísimas gracias a ustedes, Citlali y Jesús. Pues esperar, viene quizá los ajustes de los semáforos del COVID, lo cual nos va a hablar de aumentos en otro tipo de delitos, en delitos patrimoniales. Ya estamos viendo que estos delitos están volviendo a su cauce después de este descenso que tuvieron. Entonces, no más que invitar a todos a cuidarnos, a protegernos. La mayor acción de prevención que podemos tener es estar alerta de nuestro entorno. Y pues bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias.